Vamos a considerar en este video la verificación de una losa nervurada, es decir, dada una losa construida, queremos saber si para las cargas que tiene que soportar está en condiciones de soportarlas o es necesario realizar un refuerzo estructural. La losa que vamos a considerar es la cubierta de este patio interno que tiene una sección rectangular de ancho aproximadamente 6 metros y longitud de aproximadamente 20 metros. Lo que vemos en esta otra fotografía es desde la vista exterior de esta losa que como vemos tiene una terminación superior con una membrana asfáltica. Lo que vemos aquí son las losas de otro sector de la construcción que no corresponden al patio. Acá ya se había eliminado el yeso y lo que sí se pudo observar es que también era una losa nervurada, pero los nervios ya estaban afectados por la corrosión y entonces había una reducción de sección importante de la armadura. Por lo tanto, en esta losa, debido a esta patología de corrosión en la armadura, no se podía considerar como un material de hormigón armado resistente, y entonces, bueno, en este caso particular, que no es parte de este video, se propuso un refuerzo con estructura metálica externa a esta losa para soportarla, considerando que la misma, por esta deficiencia en la armadura, ya no tenía la capacidad suficiente para las cargas que tiene que resistir. Entonces, con la experiencia de las losas de las otras habitaciones, en este patio interno lo primero que se hizo fue evaluar primero la situación de los materiales, es decir, si habían patologías en el hormigón o en la armadura que pudieran indicar que la construcción o esta losa en particular no tenía las condiciones para soportar las cargas para la cual está diseñada. Entonces, se eliminó parte del yeso en un sector de esta losa. Se pudo comprobar que también, como vemos acá, se trata de una losa nervurada. Básicamente son nervios que van en la forma transversal de la planta rectangular, pero que tiene además estas dos vigas longitudinales. Pero se hicieron sondeo y se verificó que en este caso para los nervios de esta losa no tenían el problema de corrosión que veíamos en los otros salones. Entonces, se vio que no habían patologías que pudieran indicar que la estructura no estaba en condiciones de seguir soportando cargas. Pero más allá de eso, lo que hay que hacer ahora es determinar cuáles son las cargas que esta estructura puede soportar. Lo que vemos acá en este modelo computacional del patio interno son los nervios transversales de esta losa nervurada y las dos vigas digamos longitudinales que también son parte de la estructura. Pero antes de hacer esta determinación de cuál es la capacidad resistente que tiene la estructura y si va a poder tener una resistencia mayor a la demanda, es necesario determinar los parámetros geométricos de esta construcción. Entonces, como vemos acá, se hizo un orificio para conocer cuál es el espesor de la capa de compresión y también para determinar la pendiente que tenía sobre la capa de compresión y de qué material era para finalmente donde estaba colocada la membrana asfáltica. También mediante sondeo se pudo determinar la cantidad de armadura, es decir, en cada nervio se determinó qué cantidad de armadura y el diámetro correspondientes, y en esta planilla, que es de la planilla Flex de CIRSOC, se indica, como después se hace por ancho unitario el cálculo de la losa nervurada, cuál es la cantidad de centímetros cuadrados de armaduras por nervio que hay en este metro de ancho. Además de los parámetros geométricos, acá también en esta última planilla están indicados el ancho entonces de 1 metro, que es lo que estamos considerando, y la altura total de nervios y capa de compresión. Pero también es necesario determinar las propiedades mecánicas. En este caso no se hicieron
estudios particulares de los materiales, entonces se hizo una suposición de que el hormigón era H13 y el FI de la armadura de 400 megapascales, teniendo en cuenta el año de la construcción de esta edificación. Para determinar la demanda o la resistencia requerida es necesario realizar el análisis de carga. Entonces, bueno, en esta planilla está indicado el análisis de carga, donde se consideraron los pesos en kilogramos por metro cuadrado de la membrana asfáltica, del mortero alivianado dependiente. Se determinó que tenía 15 kN por metros cúbicos y que en la zona de mayor altura el espesor de esta capa de mortero alivianado era de 26 centímetros y bueno, para esta verificación se hizo la condición de con esta altura máxima. También el peso de la capa de compresión, hormigón de 7 centímetros de alto, el peso de los nervios, que están separados para 47 centímetros y tienen 11 centímetros de ancho y 18 de altura, el peso de los ladrillos huecos y el cielo raso aplicado. Esto da un total de cargas permanentes de 7,73 kN por metros cuadrados, a lo que se le suma una carga de viva de azotea, la LR, por ser de la cubierta, de 1 kN por metro cuadrado correspondiente a azotea inaccesible. No se consideró la carga de la nieve porque de acuerdo a lo que está considerado en las ecuaciones 9.1 y 9.7 del CIRSOC 201 no se hace la superposición de las cargas LR y S. Se consideran finalmente las cargas mayoradas 1,4 de D y 1,2 del D más 1,6 del LR, obteniéndose como carga máxima 10,88 kN por metro cuadrado. Después hay que determinar la resistencia requerida, es decir, la demanda que tenemos en esta estructura. Esto viene del análisis estructural, conociendo las cargas que tiene que soportar la estructura, que recién son las que determinamos por el análisis de carga, y bueno, conociendo la tipología estructural y sus apoyos. En este caso estamos considerando una viga de ancho unitario que tiene una luz aproximadamente de 6 metros, y entonces sometida a la carga que recién determinamos de 10,88 kN por metro cuadrado, bueno, hace una carga distribuida de 10,88 kN por metro, y si sacamos simplemente ese momento máximo Q por L cuadrado sobre 8, nos da una resistencia requerida o una demanda de 57,46 kN. Esto es el M último entonces. Pasamos ahora a determinar la resistencia de diseño, es decir, la resistencia nominal a flexión Mn por el coeficiente de reducción Φ. Esto con la planilla Flex de CIRSOC, que como vemos no solamente sirve para el diseño, sino también para verificación de estructuras, lo calcula automáticamente esta planilla en base a los datos que nosotros introdujimos, es decir, la armadura en el metro de ancho de esta losa, la altura de la sección de hormigón, el H, bueno, el F'C, la característica del hormigón, el FI, y bueno, y con esos datos, de acuerdo a teoría de estructuras de hormigón, se puede determinar este valor de 72,60 kN. Y esta es la resistencia de diseño, como decíamos, Φ por Mn. Entonces, el suministro que nosotros tenemos de esta estructura es de 72,60 kN. Y la demanda, o la resistencia requerida, es el valor que recién determinamos de 57,46 que viene del análisis estructural. Bueno, para saber si debemos reforzar o no la estructura, hacemos el cociente entre suministro dividido la demanda o resistencia de diseño dividido resistencia requerida, es decir, los 72,60 dividido los 57,46. Bueno, en este caso da 1,2636, indicando entonces que el suministro es mayor a la demanda o que la resistencia de diseño es mayor a la resistencia requerida, por lo que no es necesario hacer el refuerzo de la estructura. O sea, básicamente lo que estamos diciendo acá es que el Φ por Mn, 72,60, es mayor al Mu, que era de 57,46. Habiendo verificado entonces la inecuación de diseño,
podemos decir que entonces esta estructura no necesita ser reforzada. Entonces recordamos, el 57,46 es la resistencia requerida. Esto viene del análisis estructural, considerando cargas mayoradas, siendo las cargas básicas consideradas las cargas D y L, que debe soportar esta estructura de acuerdo, bueno, a los parámetros geométricos con la que está construida y bueno, de acuerdo a las cargas que se han considerado, por ejemplo, el SIRSOC 101. Mientras que la resistencia de diseño, el Φ por el Mn, viene determinado, calculado en este caso automáticamente por la planilla, de acuerdo a cuál sea la geometría de la estructura que estamos considerando, es decir, cuál es la altura básicamente de esta losa de ancho unitario, la cantidad de armadura en centímetros cuadrados que tenemos en el metro de ancho, o sea, la armadura de todos los nervios que pasan en un metro, y también por los parámetros mecánicos, el F'C y el Fi. Y de esta manera entonces podemos determinar tanto la resistencia de diseño o suministro como la resistencia requerida y demanda, y hacer la relación, y si esa relación es mayor que 1, como hemos visto acá, queda verificada la estructura y entonces se decide no reforzarla y que está en condiciones, tanto desde el punto de vista de resistencia como desde el punto de vista de durabilidad, de soportar las cargas a las que está sometida.